Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Fuera del Consultorio. Soy el doctor Ramón Ahumada Fraide, ginecólogo y obstetra, y creo que hoy que estoy de lujo. Vamos a cambiar un poquito el formato. Tenemos dobles invitados, grandes amigos y mis anestesiólogos. Nos acompaña la doctora Marcela Torreblanca, pero le decimos Torre Torre White. White. Marcela, gracias por estar acá. Gracias a ti, Ramón, por invitarnos. Gracias, Juan. Juan Córdoba, yo les dije, aquí extraído desde Ures, Sonora. No, no, sí, me vine muy a tiempo. Gracias, Juan, por estar acá. No, al contrario, es un honor. Muchas gracias por la Mm. invitación. Déjenme contarles que ellos, aparte de ser anestesiólogos, tienen una subespecialidad que se llama algólogo. Ahorita vamos a platicarles de qué se trata. Y para mí es un honor tenerlos por acá porque son parte de mi equipo de hace un par y muchísimos años, pero conocerlos, Marcela y Juan, desde antes y coincidir en esto es padrísimo trabajar con ustedes y ahora hablar de quitarnos los mitos, hablar de muchas cosas, verdades, mitos de la analgesia o de la anestesia obstétrica. Y voy a cambiarles un poquito el formato, porque déjenme les cuento que si hubo preguntas por ahí. Entonces vamos a empezar con preguntas que nos dieron las pacientes, vamos a responderlas y después vamos a abordar un poquito el tema de algología. Y voy a empezar por la primera pregunta que nos dicen todas las pacientes y que nos defina primero es, ¿qué es la raquia? Que no exista la raquia, ¿no? Vamos a empezar con Marcela. Marcela, ¿cuál es de las anestesias que hacemos o que hacen en la cirugía obstétrica? ¿Cuál es la más común y por qué? En la cirugía obstétrica, Ajá, de nosotros, en la cirugía obstétrica. Nos no vamos a en el hablar trabajo de ahorita parto, no. trabajo de parto y Ajá. cesárea. Okey, la anestesia más común, la indicada, es la anestesia regional, ¿no? Que es la Ujú. famosa raquia, como dicen las pacientes, la temida raquia. En realidad, ese es un término que está en desuso desde hace mucho tiempo. Sin embargo, la gente se quedó con el estigma, ¿no? De que dicen: "Me van a poner la raquia, me va a doler la espalda", me imagino cositas o mitos que van a ir saliendo ahorita durante Ahorita la vamos a desmentir. durante la charla. Pero la anestesia regional es la anestesia indicada en cualquier procedimiento obstétrico. A veces está contraindicada o por alguna extraña razón pudiera fallar, que es muy poco común, entonces ya Ujú. pasamos a la anestesia general. Pero ¿por qué en los procedimientos obstétricos es la anestesia indicada? Porque es una anestesia que no va a pasar al producto, no va a pasar al bebé, entonces no le va a afectar. Por eso es que es la mejor anestesia, ya sea parto o cesárea, para la mamá y para el bebé. Y hay una diferencia, ¿no, Juan? Porque estamos hablando regional, es algo local, pero hay una diferencia entre el término epidural y subdural, ¿no? Sí, claro. Ujú. Esa es una de las dudas a veces de nuestras pacientes, porque muchos pacientes en ocasiones llegan diciendo que le tienen miedo a la raquia y piden epidural. Y la diferencia, pues, es el sitio anatómico donde se aplica la anestesia. Ujú. El espacio epidural está antes de una membrana que le llamamos nosotros la membrana que es la dura madre, que es la que sostiene el líquido cefalorraquídeo, que es lo que nutre la médula espinal. Entonces, nosotros llegamos al espacio periural, que es un espacio con presión negativa, y ahí inyectamos el anestésico local a un volumen 10 veces más a lo que se inyecta con la famosa raquia o con la anestesia subaracnoidea. Ok. ¿Por qué? Porque tiene que ir difundiendo lentamente y atravesar esa membrana para que se vayan bañando las fibras y logremos llegar al área o región que queremos nosotros anestesiar, Ujú. ¿de acuerdo? Pero va a ser diferente un parto y una cesárea, porque siempre nos preguntan, por ejemplo, Marcela, en un parto, oye, es que yo voy a perder la sensación de pujar cuando vaya a salir mi bebé, voy a sentir o no las piernas, voy a seguir caminando durante el trabajo de parto. ¿Cuál es la diferencia que va a tener la paciente durante ese evento? Okey, ambos procedimientos, tanto parto como cesárea, pueden, ser realizados con anestesia subaracnoidea o subdural o con anestesia epidural.
Ujú. La diferencia es, o sea, lo que hacemos nosotros los anestesiólogos respecto a qué medicamentos usamos y a qué concentraciones los utilizamos. En el parto debemos permitir que las personas continúen con fuerza motora, o sea, que no es tanto el sentir, sino que tengan la capacidad de poder pujar, o sea, de sus músculos tener fuerza para moverse, para pujar y sus piernas también. En cambio, en las cesáreas tenemos que dar una anestesia más profunda, por decirlo de alguna forma, en la que las pacientes van a sentir mucho menos, pero sí van a sentir movimientos. Ok. Pero ahí debe ser más profunda porque es una cirugía, o sea, Ujú. el estímulo que tenemos que bloquear es mucho mayor que en un trabajo de parto. Claro, y es lo que vemos, Juan, porque en un parto las pacientes se pueden parar y no hay problema, o sea, están tienen el bloqueo, están con la bombita y pueden caminar. Lo único que sí pueden a lo mejor perder un poquito la sensibilidad, ¿no? Claro, porque como bien dice Marcela, se bloquea cierta área o región con dosis muy pequeñas para que la paciente pierda el estímulo sensitivo y Ujú. no el estímulo motor. Ok. Entonces, esa es la diferencia, con dosis pequeñas para bloquear estímulo sensitivo y no estímulo motor. Totalmente diferente a la cesárea, que podemos nosotros estar trabajando durante la cesárea y no sienten, o sea, lo padre es que ellas no van a sentir dolor, pero refieren, hey, sigo sintiendo, ¿por qué siento movimientos? ¿Por qué pasa Porque eso? eso es anestesia regional, no local, ¿no? Ajá, Es una región del cuerpo a la que le bloqueamos los exacto. estímulos dolorosos. Muchas veces no se dan cuenta que empieza la cesárea Ajá, y cuando ya están, sí. para la cesárea los cirujanos van abordando desde la pared abdominal por niveles, ¿no? Entonces, cuando ya es un poco más profundo, se dan cuenta que las están manipulando. Se tienen que dar cuenta porque están despiertas y nosotros solo estamos bloqueando el estímulo doloroso, por decirlo Ujú, de alguna manera. Y la única forma en que una paciente no esté consciente, una persona no esté consciente de un estímulo es estar bajo anestesia general. ajá. Insisto, no es la anestesia ideal en el caso de las pacientes obstétricas, ¿no? En el parto, pues es imposible que una paciente tenga un parto bajo anestesia general. Y en una cesárea, cuando es necesario, lo utilizamos, pero es un poco más riesgoso tanto para la mamá como para el bebé. Insisto, cuando es necesario, cuando está la indicación, pues, o sea, sabemos hacerlo todos los profesionales de la anestesia y también los ginecólogos. Tampoco es la intención que quede aquí como que es muy peligroso o algo y que No, las no, 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 personas es muy seguro. ajá, Ahorita cuando las vamos a hablar, personas, o sea, sí, imagínate que tú estés viéndonos ahorita y el año que entra tengas una cesárea y te digan que va a ser bajo anestesia general, lo practicamos de forma segura, pero siempre la primera opción es la claro. anestesia regional. Y sobre todo eso que nos preguntan en el trabajo de parto por la sensación de pujo, porque muchas tienen el miedo, ¿no? El sábado pasado que nos tocó tuvo su primer parto y no quiso analgesia, que durante el parto se llama analgesia, ¿no? Y Analgesia no quiso obstétrica. analgesia, llegó que 7, 8 centímetros. No, siempre sí. Le tocó a Juan y no, la paciente sí dices, qué diferente porque la sensación de pujo sí la tuvo. Entonces, Juan, ¿verdad que no se pierde la sensación de pujo? No, para nada. Como son dosis muy mínimas para inactivar esa región y lograr que el piso pélvico se relaje y la paciente esté cómoda, porque ella va a sentir la contracción sin dolor Ujú. y va a saber cuándo pujar para no perder energía y para aprovechar bien el esfuerzo. Entonces, es un parto muy padre porque es sin dolor, ella va a sentir cuándo tiene que pujar y lo va a hacer con toda comodidad para que esté tranquila, cómoda y que pueda disfrutar el nacimiento de su bebé sin Sí, dolor. porque ahorita les voy a hacer la pregunta que todo el mundo también les dice es, oye, a mí me dijeron que si te ponían el bloqueo se te va a calmar el trabajo de parto, se te va a enlentecer el trabajo de parto y se va a estancar. Honestamente, Falso. Sí, tot- sí, hay experiencias que nos comentan ciertas pacientes, ¿por qué? Porque todo depende de la dosis Ajá. que se aplique. ¿Por qué? Porque todas nuestras pacientes son diferentes. Hay pacientes que por el tamaño, por el peso, etcétera, tenemos también que calcular cierta dosis Ujú. aplicar y principalmente también los centímetros que tenga de dilatación. Cuando, por ejemplo, ustedes Claro, es bien como importante. ginecólogos nos dicen, hey, tiene tantos centímetros de dilatación, nosotros como anestesiólogos ya sabemos qué tanto tenemos que poner para que la paciente esté cómoda y no se inhiba el trabajo de parto. Exacto, y yo sí les digo, no se va a inhibir. Aparte, una vez
Bueno, ¿cuándo la vamos a poner? Lo ideal, y cuando está escrito, entonces arriba de 4 centímetros. Pero hay pacientes que tienen muy buen umbral del dolor y ¿aguantas? Sí. Lo más importante es hasta que empiece con dolor. Oye, pero es que tengo mucho dolor y tengo 1 o 2 centímetros, híjole. Ahí no está indicada la analgesia, ¿no? Pero incluso hay ocasiones en que ustedes también por la circunstancia de cada paciente, sí nos han pedido que hagamos Claro, el no, 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 no. procedimiento cuando tienen 1 o 2 centímetros de dilatación, aunque no sea lo común, y entonces es lo que dice Juan, o sea, Sí, sí, hay sí. que adecuar, o sea, los anestesiólogos tenemos que adecuarnos de acuerdo al momento de la paciente y a la paciente. Por eso les digo yo que es algo falso, porque pues al final están con profesionales que pues el equipo sabe hacer ahora sí que su chamba y nosotros cuidamos Claro. Y que eso no suceda, ¿no? No hay que tenerle temor a la analgesia no, obstétrica, no, al no, no, contrario, claro. incluso está demostrado que, como dice Juan, o sea, se relajan más los músculos del piso Favorece la pélvico. dilatación, Ajá, sí, favorece la totalmente. dilatación con la relajación muscular y Ajá. las pacientes o las señoras disfrutan mucho más el proceso. Es más, los esposos disfrutan más el proceso porque si no les duele, no los están regañando. O sea, eso es una gran ventaja. No, y de verdad que el vivir el proceso del trabajo de parto, porque ahorita estamos hablando solamente del trabajo de parto, es muy pesado. Yo sí leo a mis pacientes y son heroínas de estar ahí aguantando el dolor se me hace increíble. A mí, estando en estos años, teniendo la tecnología para una analgesia obstétrica y que tengan un parto sin dolor, cuando hay modas, y quiero hablar también de esa moda del parto natural, cuando sigue siendo un parto natural Ujú. sin dolor, de no utilizar analgesia, de como decimos al chile pelón, decimos, o en una alberquita, ¿no? Con el riesgo, que, que existen modas, Mm, ¿no? Nosotros no manejamos esa moda, nosotros ofrecemos la analgesia. Hay pacientes que dicen no, son se respetados, respeta. se respeta totalmente, y es perfecto, pero sí hay una diferencia en cómo se vive el trabajo de Así es. parto. El hecho de o sea, que le proporciones una analgesia obstétrica a una mujer en trabajo de parto no hace que el parto ya no sea natural, al contrario, lo hace más llevadero, o sea, más fisiológico, quiere decir más, o sea, Ujú. más normal, por decirlo, o sea, disculpen el pleonasmo. Y no quiere decir que ya no vaya a ser natural o que sea dañino para el bebé o para la paciente. Y como bien dices tú, son modas. Este equipo específicamente ofrece medicina basada en evidencia. Y Ese sí. esa es la diferencia, Sí. ¿no? Y la pregunta obligada que siempre nos hacen, ¿no? ¿Qué complicaciones puede tener el bloqueo para mi bebé en el trabajo de parto? Juan. Mira, O- lo que pasa es que, como tú bien dices, las modas se implantan y muchas pacientes las quieren vivir, pero cuando son modas, la paciente tiene que aceptar los riesgos. O sea, en las modas siempre hay riesgo, porque la seguridad para tu paciente ya está escrita. Porque como bien dice Marcela, trabajar con medicina basada en evidencias, sabiendo lo que tú tienes que hacer y cómo tienes que llevar tu proceso para que tanto la mamá como el bebé estén seguros, no vas a tener ningún problema ni ninguna complicación y todo va a llegar a Ujú. feliz término. Pero cuando la paciente acepta modas, acepta riesgos también. Ahí, ¿Por qué? Porque los va a aceptar ella, porque ella los escogió y se respeta por el derecho que se tiene, totalmente, por el sí, derecho que sí, se sí. tiene de paciente. Pero nosotros, en lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en la anestesia para el parto, como tú bien dices, el piso pélvico se relaja y al relajarse el piso pélvico, pues obvio, Va a hay menos favorecer. riesgo de desgarro, hay Ujú. menos riesgo de lesión en los músculos pélvicos, hay menos riesgo de dolor posoperatorio, etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué? Porque se relaja el piso pélvico y da más facilidad que el bebé Ujú. salga con tranquilidad y no haya secuelas, ¿no? Sí, y algo importante que ahorita lo mencionas es el trabajo de parto es algo dinámico. Yo a mis pacientes sí les digo, es algo dinámico. Y ahí nos puede brincar la liebre. Y ahí, estando en el trabajo de parto, te tenemos que decir, te tenemos que operar. Esto es una urgencia, traes una baja reserva fetal, bajó la frecuencia, se desprendió la placenta, etcétera, se prolapsó el cordón, cesárea urgente. Y si no está con la analgesia o si no está bloqueada la paciente, ahí sí está indicada
como decía Marcelo ahorita, la anestesia general. Entonces, el tener bloqueada o la analgesia en un trabajo de parto es vital para nosotros, seguridad para el paciente de una urgencia obstétrica, ¿no? Y mira que nos ha tocado, ¿no? Pero, ¿saben qué? También nos preguntan que si el bloqueo va a tener secuelas. Bueno, yo creo que esos es más mito que realidad. O sea, todos los procedimientos que hacemos en medicina, todos, o sea, tienen riesgos, ¿no? Desde una inyección en la pompa y que se te puede hacer un absceso. Obviamente, la anestesia regional tiene riesgos descritos y es por eso que es importante que o sea, ahora sí O sea, que lo puedes practique tener un riesgos, médico o sea, certificado, sí, como porque puedes decimos tener ahora. riesgos que Eh, inmediatos, tardíos. Ajá, así es, Ajá. pero hablando de los riesgos tardíos, ¿qué es lo que dicen? Es que me da frío Y y me me duele duele. donde me pusieron la raquia. Eso es un clásico, ¿no? Ajá. Clasicazo. La realidad es que las mujeres están 9 meses o sea, cargando un peso para el que la columna en realidad no está preparado. Y después, cuando tienen a su bebé, se agachan a la cuna, o sea, hacen muchos movimientos que antes no hacían después de cargar ese peso. Ujú. Y es muy común que, o sea, todas las personas de 30 y tantos para arriba, la mayoría vamos a tener algún episodio de lumbalgia o dolor de espalda baja. Y lo relacionan mucho, o sea, pues están cargando un bebé y estuvieron cargando un bebé 9 O meses. si está haciendo O frío, sea, ajá, dicen que les duele que les por duele la la raquia, raquia. La ¿no? realidad es que está escrito que no, esa secuela no existe. O sea, de que sí puede haber complicaciones, como dices tú, inmediatas en el momento de realizar el procedimiento, claro que puede haber, por eso hacemos todo, les digo, insisto, o sea, todo está hecho por un anestesiólogo Ujú. de forma cuidadosa. Es un procedimiento que se realiza en áreas estériles, bajo técnica estéril para prevenir infecciones. Se realiza, o sea, con un profundo conocimiento para evitar lesiones nerviosas y realmente, o sea, no te deja una secuela de dolor de Ok. columna. Eso no. Eso es Y un mito. la complicación más frecuente, ¿qué es? ¿Punción de dura madre? Yo creo que más que punción de duramadre, cefalea pospunción, porque no necesariamente tiene que haber una punción de duramadre. La duramadre es la capa que les explicaba Juan, Ah. que es Ujú. la que ya la mencionó, que es la que contiene el líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que circula entre el Ujú. cerebro y la columna. Cuando usamos la anestesia subaracnoidea, usamos agujas muy, muy delgadas, que está escrito que en miles de pacientes menos del 0,1, o sea, o el 0,1% pudieran llegar a tener dolor de cabeza, que dolor de cabeza es lo que me refiero, cefalea. Cefalea pospunción. La Ok. complicación más común es la cefalea pospunción. ¿Qué es esto? Hay muchas mujeres que después de tener a su bebé, a pesar de no haber sido o no haber tenido una punción de duramadre con una aguja más gruesa, pueden presentar cefalea pospunción. Ok. Ajá. Y durante el procedimiento, o sea, ¿qué es lo que va a sentir la paciente, Juan? ¿Qué es lo que va a sentir la paciente cuando, digo, yo sé que tienen muchísimo dolor durante el trabajo de parto, las ponemos en una posición, puede ser posición fetal o sentada, pero ¿qué es lo que van sintiendo las pacientes cuando les van a colocar el bloqueo? Digo, hay Mira, 2 piquetitos, porque es la anestesia de Es mucha emoción lo que hace. la local, que es claro. lo enchiloso que decimos, Una ¿no? de las Échale, sí. mentiras de los médicos. Un Aparte de piquetito, mucha una de las emoción, porque mentiras ya de se los les va a médicos. quitar el dolor, dinos qué sienten. Sí, Va a sentir el chilocito, bien ardorcito, chilosito. un Sí. pequeño ardorcito, no se preocupe, pasa rápido. Es una de las grandes mentiras, un piquetito de No, que mosquito, pero sí no, arde, sí sirve. sí, sí O sea, arde. Si la eh, anestesia local sí arde. es la primera, nosotros intentamos infiltrar piel con agujas de muy pequeño calibre, para que con esas agujas de pequeño calibre infiltremos piel y tejido celular subcutáneo, para que la siguiente aguja que vaya pasando por ahí, pues ya no genere molestia. Pero como vamos atravesando ciertas capas, que es piel, tejido celular subcutáneo, músculos, tendones, ligamento, etcétera, la paciente puede llegar a sentir, pero ya con anestesia local bien aplicada, la sensación Ok. es mínima, prácticamente no es molesto. Muchas pacientes te refieren, ¿no, Marcela? Nos refieren que cuando terminamos de ponerle el bloqueo o la anestesia regional, te dicen, ay, doctor, me dolió más la canalizada Sí, que la sí, sí, sí anestesia. pasa. O Así sea, es. de verdad sí pasa. Y muchas por el miedo. O Claro, sea, la idea que les metieron o el miedo de es que me dolió a mí, es que me fue fatal a mí, que no sé qué. Pero para eso,
Y una fue una de las preguntas, porque ahorita me voy a aborcar las preguntas, pero voy a aprovecharla. Me hice una pregunta que, oye, ¿el peso importa para poderme poner el bloqueo? O sea, si la paciente tiene sobrepeso o obesidad, ¿importa o no importa? Sí, sí importa, sí Digo, importa. va a importar, me imagino, porque va a tener mayor grasa en la parte de la zona Sí, sí importa lumbar. por 2 factores. El espacio que hay entre la piel y el espacio epidural o subaracnoideo aumenta por el grosor del tejido celular subcutáneo, Que es la grasita. por el tejido adiposo o Ajá. la grasita. Y la otra es cuando están muy obesos los pacientes, está comprobado que el espacio peridural se reduce un poco. Entonces, al reducirse un poquito el espacio peridural, la dosis que tú infundas va a subir más rápido. Ok. Entonces, vamos a lograr niveles de anestesia con menos dosis. Entonces, un anestesiólogo lo debe de tener previsto para ir muy lentamente logrando el nivel deseado de analgesia o anestesia para que no tengamos ningún problema con este tipo de pacientes, ¿no? Entonces Resumen. sí, entonces Marcela, sí es una, Sí a es ver, importante, sí es pero un factor, es que te quiero decir, sí es un factor de riesgo que una paciente tenga con sobrepeso. sobrepeso, obesidad pueda tener una complicación con el Sí, bloqueo. es un factor de riesgo, pero lo que el doctor Córdoba quiso decir es que si bien es un factor de riesgo, y las invitamos a todos a cuidarse durante el embarazo y seguir las indicaciones del ginecólogo, ya estando ahí a la hora de la cesárea o del trabajo de parto, dejen que nosotros nos preocupemos por eso. O De sea, verdad, nosotros tenemos que afrontarlo y saberlo manejar y resolver. Ajá. de verdad, no es porque ellos dos estén sentados acá. Tienen una habilidad y una forma de bloquear y una rapidez y eficacia de bloquear a las pacientes durante un trabajo de parto, una cesárea, que yo creo que puedo contar con la mano las veces que, de verdad, con la mano que no me quedó el bloqueo, tiene que ser general. O sea, de verdad, yo creo que, y pudiera contarlo con las manos en, ¿qué? 13 años que llevo aquí con el equipo, 13, 13 años. mijito. Ya nos estamos haciendo viejos. Entonces, Bueno, ¿por ¿Tanto? qué? Porque ahorita, dice 13, yo lo conozco, yo he puesto bloqueos con él desde 2001, desde chiquitos. desde que éramos Desde niños. chiquitos. Entonces, sí es importante que se pueden tardar más en el Claro. procedimiento, Claro. lógicamente, porque a lo mejor tiene mayor grasita, ¿no? Te digo, al Pero eso final es, es importante que sigan sus indicaciones, que se cuiden, pero también que no lleguen aterrorizadas al momento de la resolución, o sea, ajá. del nacimiento de su bebé, si ya no se cuidaron o si ya tenían sobrepeso, o sea, nosotros debemos Pero de adecuarnos y ¿sabes qué sí resolver. pasa Ajá. también? Y que también por ahí nos comentaron es, la experiencia es bien diferente. La experiencia de haber tenido un evento traumático en tu bloqueo anterior, sea parto o sea cesárea. Y que te toque, o sea, si te toca a alguien diferente como anestesiólogo o anestesióloga, otro equipo, se dan cuenta que llegan así Ujú. como que asustados por Claro, ese evento que les pasó, que no les fue bien, ¿no? Y ya la bloquean y se quedan con un buen sabor de boca. claro. Yo quiero preguntarles las, el bloqueo y la dosis, ¿no? Oye, porque nos preguntan es, ¿cuánto tiempo me va a durar la anestesia en una cesárea para que yo pueda, o sea, para que yo pueda mover las piernas, para que yo pueda volver a sentir las piernas y volver a caminar? Más o menos, ¿cuál es el tiempo promedio? Yo creo que varía dependiendo de 2 factores: el tipo de anestésico local que utilicemos y el área que utilicemos, ¿de acuerdo? Mm. Y la dosis, por supuesto, Ah, ¿no? ok. Entonces, va a depender del tipo y la dosis de anestésico local y el área, porque muchas veces también, analgesia o anestesia subaracnoidea, que es la famosa raquia que identifican las pacientes, en ocasiones duran un poquito más los pacientes en recuperar un poquito la movilidad de las De las piernas, piernas. pero es normal por el Ok, sitio de aplicación del anestésico y el tipo de anestésico, ¿de ok. acuerdo? Y en la epidural, pues recuperan más rápido porque como va difundiendo lentamente y atraviesa ciertas membranas, pues ahí es donde el paciente las recupera un poquito más Más rápido. rápido. Ok. Pero y al final lo que dice Juan, la dosis, el sitio, incluso la técnica, ya sea epidural o subaracnoidea, sí la tenemos que adecuar mucho a la paciente. O sea, su peso,
su estado emocional, porque no es igual, que llegue una persona bien relajada y esté dispuesta a estar sintiendo muchos movimientos, a que llegue alguien aterrorizado porque ya tuvo, por ejemplo, Ujú. en el pasado una mala experiencia, y nosotros tenemos que buscar la forma de darle mayor confort. Que a eso Claro, es lo que ahorita le voy a brincar, porque es bien diferente un parto a una cesárea, porque en una cesárea claro, la ventaja de nosotros es poder estar trabajando adentro de tu cuerpo sin sentir dolor, pero algunos sí les gana un poquito el nervio porque es una sensación rara. Todos los que hayan tenido anestesias, particularmente bloqueos, en este caso yo, es una sensación rara de sentir, pero no duele. Entonces claro. sí como que se espantan, se asustan y, oye, me duele, ¿no? Sí, incluso hay personas que están muy nerviosas porque sienten cuando es cirugía que no pueden mover las piernas, ¿no? Entonces, si te enfocas Ajá. en estar pensando qué voy a sentir o no puedo mover las piernas, pues entonces o sea, te complica un poquito las cosas, ¿no? Entre más relajado va una persona a un procedimiento médico de cualquier tipo, o sea, nos facilita a todo el equipo mucho más Claro. la interacción Pero y Sí, su sobre manejo. Pero todo. algo muy importante es que para que se genere un ambiente de tranquilidad en quirófano, es muy importante que las pacientes nos comenten a nosotros como anestesiólogo las experiencias no gratas previas. Sí. Por lo que haya sido, no importa, lo que a ellas les haya molestado en la anestesia previa o en el procedimiento previo, es muy importante que nos lo comenten, Ujú. porque muchas pacientes son muy sensibles a ciertos medicamentos, al antibiótico o a la metoclopramida, que lleguen a hacer algún reflejo extrapiramidal que se traduce en náusea, vómito, etcétera. Entonces, son pacientes sensibles y nosotros tenemos alternativas de medicamento que podemos utilizar para que no vuelvan a sentir esa experiencia Claro. desagradable que tuvieron. Entonces, muy importante, para generar ese ambiente de tranquilidad y seguridad, que nos comenten las experiencias que no fueron agradables en el procedimiento previo y nosotros ya tomar nuestras ¿Y, precauciones, y ¿no? cuál sería una indicación de alguna paciente que va para cesárea programada y que no se le pueda realizar el bloqueo? O sea, ¿cuál es alguna de las contraindicaciones para que no les puedas hacer? Y entonces sí, ahorita hablar un poquito de la anestesia general. Bueno, para la primer contraindicación y que es absoluta para hacer un procedimiento de anestesia regional es que el paciente no quiera. Ok, Si Así la es. ok. paciente no quiere porque porque su prima, porque su vecina o porque realmente conoce a alguien que tuvo una Alguna complicación secuela. Ujú. de la anestesia regional, no se le puede obligar. En el caso de la paciente embarazada es bien importante, o sea, tanto nosotros como anestesiólogos como los ginecólogos, explicarles que es la anestesia más segura tanto para ella como para sus bebés. Para sus bebés son medicamentos que no van a pasar, la barrera hematoencefálica, La la barrera barrera placentaria, placentaria, perdón, o sea, la a tu ajá, bebé. para del bebé Ajá. para o sea, el bebé está 100% seguro. Y en el caso de la mamá tiene, algo que llamamos comúnmente en anestesia estómago lleno. Como tiene el útero grávido, como tiene al bebé dentro del abdomen, su estómago está rechazado hacia arriba, entonces El la anestesia ayuno. general, ajá, es más riesgosa para ella. Pero Ajá. si ella no quiere, no lo podemos Ok. hacer. Infecciones en la columna, en la proximidad del sitio del bloqueo, puede ser una contraindicación, relativa o absoluta. ¿Algún problema neurológico? O sea, hay pacientes con problemas neurológicos que pueden contraindicar que hagamos nosotros un bloqueo axial. Ok. Ok. ¿Qué se me pasa? Pacientes posoperados de columna. Ah, Los pacientes posoperados de o sea, que estén columnas instrumentados. que estén Ok. instrumentados o tengan algún procedimiento quirúrgico en columna es de alto riesgo porque tengan instrumentación de columna o no, cuando entran y hacen solo discoidectomía, Ujú. de todas formas se genera fibrosis. Y como nosotros vamos atravesando ciertas barreras y es un procedimiento a ciegas que tenemos que ir sintiendo las diferentes estructuras, la anatomía en ese tipo de cirugías está perdida. Ok. Entonces, corremos el riesgo de llegar a provocar alguna punción de dura madre o alguna lesión nerviosa porque la anatomía está Claro. alterada, Ok. ¿no? Entonces, ese tipo de cirugías a ese nivel donde vas a entrar a hacer el procedimiento anestésico,
contraindica también Ajá. Y, a- Pero y a- sería algo relativo, ¿no? O sea, que relativo. no piensen todas las señoras que están ok. posoperadas de columna que Pero no es y cierto. ahora, y ahora hablando de anestesia general, porque aquí es bien importante, a todos nos ha pasado, todos los que somos ginecólogos hemos corrido y ustedes como anestesiólogos es, no tengo tiempo porque este bebé tiene bradicardia, se le bajó la frecuencia, oye, no tengo tiempo de bloqueo, duérmelo. Eh, Hay un riesgo, lógicamente, en una anestesia general y aquí sí les podemos decir que ciertos anestésicos que utilizan por la vena sí van a traspasar esa barrera placentaria que es a tu bebé y tenemos ciertos minutos para sacar un bebé, ¿no? Igual, o sea, es mayor riesgo, o tanto para la mamá por la cuestión sobre todo del estómago lleno, para el bebé porque hay ciertos medicamentos que van a Ajá. pasar. Pero otra vez, el equipo lo debe resolver. O sea, tenemos excelentes neonatólogos en el Claro. equipo, los ginecólogos y los anestesiólogos nos adecuamos perfectamente en los tiempos para que sea lo más seguro Muy- para la mamá y el Claro, bebé. Estamos platicando, o sea, los Ujú. riesgos, estamos platicando cómo se dan las cosas, pero otra vez, de ninguna Claro. manera se vayan a quedar con la sensación de No, que si alguien ese llega a temor, necesitar no, ajá, o no tengan temor. temor. Sí existe una técnica que nosotros claro, tenemos que hacer porque sabemos que tenemos de 3 hasta 5 minutos para que esos medicamentos no les pase a tu bebé y tenemos la habilidad quirúrgica para poderlo sacar. claro. Pero oye, pero hace poquito me dijeron, no, es que a mí me contaron que a mi prima le pusieron de eso ahí que le estaban diciendo que le estaban poniendo fentanilo. O sea, el fentanil, ¿no? Ah, Fentanil. Explíquele que no es la misma, ¿no? sí, No es No, la claro, misma, no es mismo el medicamento ese al fentanilo, ¿no? claro. sí. Claro, es que aquí, como bien dice Marcela, no queremos que las Ah, pacientes se queden con temor de una incertidumbre de qué va a pasar en quirófano o en la LPR, que es el área de labor para el trabajo de parto. Siempre las normas para la seguridad de la paciente ya las tenemos muy claras nosotros. Por ejemplo, cuando el ginecólogo nos dice que es una urgencia obstétrica o es una urgencia ginecológica, nosotros tenemos que intubar de manera rápida y tenemos nosotros una técnica de intubación de secuencia rápida, donde, como bien dice Marcena, tenemos el antecedente de estómago, de considerar estómago lleno, entonces nosotros vamos a intubar con seguridad para que el paciente no tenga el riesgo de broncoaspiración. Entonces, no se preocupen, ¿no? O sea, la técnica es una técnica segura, en todo hay riesgo, por supuesto, pero es una técnica segura que la podemos implementar sin ningún problema y ¿Cuál, con toda seguridad. cuál es el ayuno mínimo? El mínimo, el ayuno que piden, 6 horas. Mínimo. O sea, lo ideal son 8, Ajá, pero el no, mínimo, normalmente deberían ser 8 horas ajá. para sólidos, 4 para líquidos, pero recordemos que la mujer embarazada siempre se va a considerar estómago lleno, entonces idealmente deberían ser 8 horas. Si hay una Ok, urgencia real, relativa o una emergencia, pues el ayuno también va a pasar a segundo plano y nosotros lo claro, vamos a tener claro, que claro. resolver. O sea, Sí. al final los que nos debemos de preocupar Ah, somos los que Digo, estamos aquí digo, sentados. y mira que nos ha tocado a veces que son urgencias o que llegan, es que se me rompió la fuente, se me Sí, rompió la me membrana, comí un ¿sí? hot dog para No, pues me aguantar. estaba viendo unos taquitos aquí, me aventé una torta, ahorita Claro, con las fiestas que vienen de los claro. tamalitos, pues ni modo, ¿no? Pero existe un riesgo, ¿no? Así es. Y Me comí una, el último taquito en el carro, doctor, Sí, para porque aguantar ese, la cirugía. ese fue el culpable, Sí. ¿no? Ay, perdón. Luego, y una de las preguntas es de que si pueden dar lactancia. O sea, que si el bloqueo va a afectar la lactancia por los medicamentos, ¿no? sí, fíjate que ese es un punto muy importante, muy importante. En las pacientes posoperadas de cesárea, últimamente se ha tenido mucha controversia porque con los diferentes medicamentos analgésicos que utilizamos nosotros en el posoperatorio, Ujú. em, tienen cierta excreción por, mm, Por el por, seno materno. por el seno materno Ajá, o la lactancia. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Nosotros lo tenemos bien claro cuáles tenemos que utilizar y cuáles y no, cuáles para no. que la paciente en el posoperatorio de las siguientes 48 horas no tenga ningún problema en dar pecho o en empezar a amamantar ya, Okey. porque el alojamiento conjunto, pues los pediatras nos cuelgan si no lo hacemos lo más rápido posible, ¿no? Entonces aquí es muy importante que nosotros estemos coordinados con todo el equipo para que haya alojamiento conjunto rápido, lactancia rápida y ningún medicamento que afecte ni al bebé ni a la mamá en el proceso, ¿no? Okey, sí, eso es importante que lo sepan porque
Yo creo que son muy poquitos los medicamentos anestésicos porque esa parte se eliminan rapidísimo, pues, o sea, se eliminan muy rápido y yo siempre les explico que está bien, el calostro es lo más importante, pues hay mamás que se los ponemos durante el parto, durante la cesárea y se los ponen para iniciar la lactancia y dado que pues, no les va a pasar absolutamente nada, ¿no? Ahora, hablando de la recuperación, porque sí tienen por ahí unas duditas en cuanto a la recuperación. En un parto se les quita el catéter inmediatamente. En una cesárea, pues va a durar el catéter dependiendo, o sea, la analgesia de 24 o 48 horas. En esas 24 o 48 horas, ¿hay algunas complicaciones en esas 24 o 48 horas? Respecto a la anestesia, Ajá. pues, lo más común puede ser las primeras horas del posoperatorio que estamos usando ese catéter, ponemos una bombita que sí que es muy famosa y muy solicitada entre las Que es señoras la después de mejor la cirugía, amiga, que es la que es la mejor mejor Es el amiga. amiga. otro bebé. Ajá, sí. Esa bombita Es el sí, otro a bebé. veces puede hacer que el tiempo de recuperación de la fuerza de los miembros pélvicos de las piernas, se retrase un poquito. Lo que hacemos es cerrarla y eso más que una complicación, pues es nada más un retraso. A veces las señoras se pueden poner un poquito angustiadas, pero casi siempre pues nosotros estamos todos en contacto, siempre, mejor dicho, con ellos y atentas de las inquietudes, ¿no? O Sí, por sea, los realmente movimientos te no son, desesperan, sí, ¿no? sí, porque se pueden desesperar o que llegue el momento en levantarse a deambular y que sientan las piernas pesadas, pero eso lo resolvemos ahí el equipo. Realmente eso no es una complicación, podría ser así como un pequeño contratiempo Ok, o inconveniente. ok. Antes de que sigas, de lo que preguntaste del fentanilo. El fentanilo de uso médico es Ah, el claro, analgésico sí, sí, sí. opioide más utilizado en anestesia en el mundo, o sea, sin temor a equivocarme. El fentanilo que están sintetizando y que lo usan con cocaína o en tabletas, en polvo, que está costando muchas vidas en todo el mundo, es un medicamento, no es un medicamento, es una droga de abuso que o sea, ahora sí que consiguieron la receta del fentanilo de uso médico, pero Ujú. no tiene nada que ver una cosa con No, la no tiene otra. nada que ver. Sí, sí, Fentanilo sí, de sí. uso médico, sí van a escuchar en quirófano que lo utilizamos, es muy seguro y es un gran Que aliado es, no solo que en es, anestesia, sino que es, también para los que que es, la manejamos. verdad, se siente muy padre, se los voy a Sí, confesar. sí, ya te vi, yo ya lo Todo vi lo que a ya él. nos han anestesiado y que nos han puesto un poquito de Fenta, de verdad, sí se siente. Sí, Sí, sí. pero pues Ahora entiendo por qué se enganchan, dice. sí, no, pero es en ese ratito nada más y es No, y dura nada. Sí, es sí. un medicamento que dura muy Claro. poco tiempo y que es muy seguro y también lo usamos mucho en el manejo del dolor crónico, no nada más en los quirófanos, en las No, terapias y intensivas de hecho, ahorita y, vamos a ajá, hablar y del dolor. nosotros los que manejamos dolor crónico también o sea, lo prescribimos, no lo utilizamos. Oye, Yes. oye, Juan, y complicaciones tardías, sobre todo ahí de lesiones de miembros pélvicos. O sea, es decir, oye, yo tengo el antecedente de que me pusieron la analgesia perdón, la analgesia regional en la cesárea, y después empiezas con parestesias, que es debilidad o no puedo levantar los pies O dolor. no, por dolor. ¿Qué tan frecuente es eso? Es que sí está reportado que en ocasiones como existen variantes anatómicas de las fibras nerviosas a nivel de columna lumbar, nosotros nos guiamos por las probabilidades anatómicas normales de un paciente, pero en ocasiones nuestra agujita, si es un bloqueo subaracnoideo, tiene un poquito más de probabilidades de tocar alguna fibra y esa fibra queda un poquito sensible. Pero yo siempre les digo a mis pacientes cuando me ha tocado ver, pues nosotros como algólogos, Ujú. nos envían a los pacientes para tratar ese tipo de De complicaciones complicaciones, posquirúrgicas, ajá, las tratamos nosotros. claro. En las que otros colegas tienen esa complicación, nos la envían a nosotros para poderlas tratar. Yo siempre les digo a mis pacientes, te tengo una noticia buena y una mala. La buena es que tu problema es 100% curable y la mala es que tarda unos días. O Ujú, sea, no te preocupes, esto es 100% solucionable y recuperable. La buena es que se cura y la mala es que tarda unos días. Entonces tenemos que aplicar medicamentos para que disminuyamos un poquito la irritación del nervio, se desinflame, empiece a transmitir normalmente y se acaba el problema. claro. Entonces, es una eventualidad que se puede dar principalmente porque los pacientes tienen variaciones anatómicas
que en el momento que nosotros hacemos ese procedimiento, que es prácticamente por sensibilidad y a ciegas cuando Y es vamos un avanzando, procedimiento a ciegas, claro. exacto. Entonces nos guiamos por la anatomía normal de un paciente. Entonces puede haber variación, que toque tantito el nervio, pero las agujas que utilizamos no son agujas con filo, son agujas de punta roma donde no lesionan el nervio. Lo tocan nada más y como el nervio, pues obvio, es una estructura muy sensible. eh, los días que tienen esa sensibilidad, hay medicamentos para acelerar la recuperación y que el nervio quede totalmente normal en Normal. unas cuantas horas o días. Ok. O por circunstancias propias de cada persona, los nervios también pueden sobrereaccionar a los estímulos que nosotros hacemos o a los medicamentos que Al nosotros medicamento administramos. sobre todo, Y eso se ¿va? llama neuropraxis y como dice Juan, Ok. o sea, afortunadamente no es frecuente, no se habla de incidencias porque varía mucho en lo que les dice, ¿no? La anatomía de la persona, incluso si tiene otros padecimientos o incluso el estado basal que tiene esa persona en ese momento, si es un embarazo complicado, por ejemplo, Ok. puede responder el cuerpo de forma diferente. La ventaja es que son poco frecuentes y, o sea, la mayoría son recuperables. Ok. Exactamente. Y ahorita vamos a aprovechar porque ahorita mencionaron algología. Em, ellos dos son anestesiólogos y tienen una subespecialidad aparte de algología, pero vamos a definirles primero qué es ser algólogo, Marcela. Bueno, algia es la raíz griega de dolor. Entonces, el médico algólogo es un médico especialista en manejo de El dolor. En el manejo del caso, dolor. ajá, en el Ujú. caso de Juan y mío, los dos somos subespecialistas, o sea, es una subespecialidad que tienes que ser anestesiólogo primero, que es este manejo de dolor y medicina paliativa. O sea, Y es, manejamos dolor y síntomas en enfermedades crónicas. La así gente es, escucha medicina paliativa y piensan que estamos hablando de cáncer. No, es manejo de dolor y manejo de síntomas, dolor. calidad de vida en enfermedades crónicas. Digo, sí, sí es verdad que a lo mejor el algólogo, eh, ahorita que hablas de medicina paliativa, el que más está relacionado o los familiares es, no, pues si es medicina paliativa o algólogo, es cáncer, ¿no? Ujú. Claro. Por vivir por dolor, pero hay muchas patologías que requieren de manejos por algólogo. ¿Y como cuáles son? ¿Cuál es lo más frecuente? Cirugía ortopédica, cirugía neurológica. ¿Cuál es aquella que deja muchas más secuelas de dolor? Como bien decía Marcela, la algología pues es algios, dolor, logios, estudio, tratado, ¿no? Entonces, la especialidad de nosotros pues es el manejo integral del dolor en todas sus modalidades. Pero aquí lo más importante es que a nosotros nos entrenan a manejar el dolor de manera multimodal. ¿Qué quiere decir esto? El dolor ahorita implica que tenemos que investigar en nuestro paciente el origen fisiológico, patológico, social y hasta psicológico. Entonces, tenemos que hacer Como muchas. englobar todo, ¿no? Así Ahí. es, y hacer clínica en nuestro paciente para saber la patología de origen que está generando el dolor, porque pues yo les digo a los residentes y a los médicos internos, oye, pues si hubiera un analgésico universal, pues no existiéramos los médicos. Si con solo un medicamento o un analgésico quitáramos un dolor, pues no existiéramos los médicos. O sea, por decir algo, no es igual o no tiene la misma indicación un ketorolaco que un opioide, un tramadol, una morfina, Claro, etcétera. no, no, Entonces, claro. tanto en potencia como en vías de transmisión del dolor. Por eso, por algo muy sencillo, nosotros nos especializamos en manejar el dolor de manera multimodal para lograr que el paciente esté a gusto, esté tranquilo y que esté en una zona de confort Ujú. que le permita disfrutar su evento. ¿Y qué procedimientos pueden hacer aparte, o sea, Marcela, de algología? Los famosos bloqueos.
O Bueno, sea, ¿qué nosotros otros procedimientos pueden además, o hacer? sea, lo primero siempre es manejar de forma conservadora, ¿no? O sea, todo lleva una secuencia. Cuando los pacientes son refractarios a manejo conservador, que casi siempre es en dolor crónico, también puede ser en dolor agudo Literal, postoperatorio, les hacemos tiran la bolita y le así, llegan los casos así es. complicados, pues Ajá, sí. hacemos procedimientos de diferentes niveles. Pueden ser desde bloqueos o infiltraciones simples que nos ayudan a ver, ahora sí que les llamamos diagnóstico Co- pronósticos para ver si se les quita el dolor a las como personas. cuáles son las Ah, infiltraciones simples. Por ejemplo, una persona que está lesionada de Yo, la ¿no? De cadera, tanto que del del hombro, hombro que me. así como algún doctor medio joven, deportista, que a veces llega, cuando no haya lastimado El, la cadera, del el, es- hombro, la el rodilla, Sport Billy de la sí, el Sport ginecología. Bile de la ginecología, los podemos, o sea, hacer infiltraciones con anestésicos locales y Ajá. antiinflamatorios. Ok. Si esas personas mejoran y después recurren del dolor, ya podemos pasar a hacer inhibiciones más definitivas, por decirlo de alguna forma, con equipos especiales Ujú. de la transmisión nerviosa, porque al final lo que hacemos con los bloqueos, infiltraciones o ablaciones nerviosas es eso, disminuir, o sea, Que bloquear. ablación es quemar, ¿no? Ablaciones, pues, se oye feo O sea, decir quemar, ajá, pero es exacto. interrumpir, la conducción del nervio de una forma más permanente que con una anestésico local o un antiinflamatorio. Ok. Incluso interrumpimos conducción nerviosa con sustancias químicas, no necesariamente quemándolos, como el fenol, por ejemplo, que deshace, por decirlo de alguna forma, los nervios. O sea, son Ok. procedimientos más definitivos, pero se tienen que ir adecuando de acuerdo a la persona, a su diagnóstico, o sea, al Sport Billy de la ginecología nunca le hemos hecho eso, ¿verdad? No, Pero, hombre, yo estaba ajá, solo lo encantado con. infiltramos. Oye, aquí Ujú. podemos mencionar medicamentos. Yo estaba encantado con el medicamento que nos daban para la analgesia Sí, porque por eso nos muy quiere. potente. No, la Claro. verdad, es muy puntual. Pero hablando ahorita que dicen del opioide, de opioides. A ver, Juan, en Estados Unidos hubo un abuso de los opioides, ¿no? Se colgaban del medicamento. O sea, aquí eso no sucedió? ¿O por qué en esa época, cuando salieron todos los opioides allá, fueron mal uso o de las recetas, abusaron? Sí. Eh, Fíjate que el tema en México sigue siendo un tema cultural y de normatividad. Muchos de los pacientes le tienen cierto miedo a consumir cierto tipo de medicamentos opioides Ajá. porque tienen el miedo a que les generen adicción, ¿no? Pero Porque pues tienen ese miedo cultural. Y ajá. el paciente americano no, el paciente americano si le Le dices, tiene miedo a que le te duela. va, te va a No, hacer, hombre, pues te va a se los hacer. regalaban como si fueran, ¿no? Exacto, o sea, Dulcecitos. como si fueran chicles, Sí. ¿no? Y chocolates. Entonces, el problema del paciente americano es que va también buscando esa sensación de placer que les dan, que generan la mayoría de los opioides. Ujú. Muchos opioides no generan esa sensación, pero la mayoría sí generan sensación de bienestar y de placer. Entonces, y entre esa sensación de bienestar y placer, pues euforia, ¿no? Claro. Entonces se ponen un fiestón porque ingieren dosis por arriba de lo que se ocupa y no necesariamente con indicación analgésica. Ellos ya lo empiezan a utilizar con indicación recreativa, Happy. ¿no? Sí. Sí. Y es Entonces, aquí es muy importante que el abuso sí se dio Ok. y hay ciertos opioides que sí generan Sí, es lo que adicción. te iba a decir, porque el Palexia Retar, que fue lo que me tocó por ahí, digo, no es bueno, una pero adicción y ajá, es un es que opioide. ese medicamento en realidad aquí en México Ajá. legalmente es un opioide, pero es un analgésico de acción central. No te va a dar adicción. Tiene una función como Buenísimo. opioide muy bajito y por otro mecanismo de acción es un excelente analgésico. Lo que pasaba, como dice Juan, en Estados Unidos es que los prescribían de una forma muy despreocupada y muchas veces no era el paciente con dolor el que se hacía, o sea, el que se enganchaba o el que se hacía adicto. Por ejemplo, si me lo prescribían a mí porque me operaron la cadera y llegas tú porque te duele la rodilla después de jugar racket, y yo te decía, bueno, mira, me dieron 100 pastillas de oxicodona y yo me voy a acabar Sí. 30 en los 2 meses, Toma. pues empezaban a repartir. Entonces, realmente también tiene mucho que ver el estímulo. O sea, si lo Así usas, es. como dice Juan, de forma recreativa para ponerte un fiestón, te puedes enganchar. O sea, la oxicodona, por ejemplo, que era la droga de uso recreativo más común hasta hace pocos años en Estados Sí, ya le Unidos. bajaron, ya la No le regularizaron. bajaron, la cambiaron, ¿no? Digo, lo Ahora está, regularizaron, ajá, sí, ahorita está el o sea, fentanilo, más sí, bien, sí. ajá, la cambiaron porque es mucho más barato el fentanilo, o sea, lo producen o sea, hay
de una forma muy económica los cárteles, entonces está de moda, ¿no? Pero por ejemplo, en el caso de la oxicodona, que sí era la de uso médico, casi siempre eran familiares o amigos o conocidos de los pacientes a las que se la ¿Y aquí en México prescribían. hubo acceso a la oxicodona? Sí. Sí, o sea, hemos tenido acceso a todos, pero como dice Juan, aquí está la reglamentación muy Sí, porque cerrada. por ejemplo, yo Estamos no puedo recetar ajá, medicamentos porque, bueno, si no ajá, tengo una receta de grupo uno. controlada y todo, Estamos ustedes sí, hablando que en ¿no? 1986 apenas se introdujo la morfina a nuestro país. Mm. En el tiempo, hace pocos años, cuando Juan y yo hicimos la especialidad, la subespecialidad, perdón, en algología, el 90% prácticamente de los opioides que se prescribían en nuestro país se prescribían en la Ciudad de México, en un solo hospital, en el Instituto Nacional de Cancerología. Ok, Entonces, no. imaginan, En o los sea, años 2000, sí, no, ajá, no sí, sí, tanto, no hace tanto. poco Sí, dije, sí. no tienes que decir que fue en hace el Sí, 2000. porque hace la poquito. morfina ya estaba desde hace mucho en Sí, sí, México cuando no, nosotros ya, o sea, empezamos a cuando usar. nosotros empezamos a Nosotros la ser algólogos, recetábamos a ya la diario. morfina era Ya vieja. recetamos a diario. Pero ustedes como algólogos, digo, deben de manejar muchísimos medicamentos y les ha tocado llegar a ver pacientes que si alguno de esos han enganchado o no, de que lleguen y les piden. A mí, o bueno, yo creo que ambos, voy a No, hablar no por los vamos a hablar dos, de las gotitas sí. de ribotril, de No, esas no, no, nos esa han es otra. tocado No, esa personas no tiene problema. que llegan buscando los Sí, que medicamentos. buscan. No me ha tocado un paciente con dolor crónico que se enganche por el medicamento, no sé a ti. Y además, está bien descrito que si tú o yo o él tenemos algún antecedente de adicción previa y tenemos dolor crónico, debemos de cualquier forma prescribirte el analgésico. Ok, Vivir sin dolor es un derecho humano. O sea, ok, Pero ok. ojo, ujú. ojo, muy importante, complementando lo que dice Marcela, que tiene toda la razón, aquí es muy importante nosotros evaluar a nuestro paciente y no empezar Pero, ¿cómo podré decir no la sé. palabra? A criminalizar a nuestro paciente o a decir Etiquetarlo, 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 exacto, así, sí, 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 sí. etiquetarlo como que está buscando el medicamento por alguna adicción. Si nosotros lo estamos sospechando, nosotros mismos podemos rotar el opioide a un opioide que no genere Que no adicción genere, ajá. para que el paciente no tenga riesgo. Ok. Ojo, Hacerlo de ¿por forma qué? segura. Porque en el juego que tenemos nosotros como algólogos para poder prescribir uno u otro, tenemos que tener en mente siempre el mecanismo de acción y los efectos fisiológicos que tiene para poder tener siempre seguro a nuestro paciente con lo que le estamos dando y no generar adicción. Ok. Entonces, es muy importante. Digo, sí tienen esa chamba también, No, claro. porque les tienen que, o sea, sí les pueden jugar chueco, No, ¿no? y aparte no es que nos jueguen chueco. El No, paciente, hay ciertos medicamentos que generan tolerancia. eso es lo que te iba a preguntar ahorita, porque Exacto. si tienes, no, ¿cómo sabes tú que entonces ya hizo tolerancia a ese medicamento, no? Lo que pasa es que tendrías que hacer nos tienes que volver a invitar para una sección de mitotes en opioides, porque sí te podemos contar Historias. muchísimas Ah, historias, ¿no? Pero, Pero sí es importante eso, ujú, tener en mente siempre que cuando tú detectes que no estás logrando el objetivo con esa dosis de ese opioide con tu paciente, rotarlo inmediatamente. ok, Y o que estás generando algún problema con tu paciente de tolerancia, rotarlo también inmediatamente para que el paciente, como bien dice Marcelo, lo mantenga sin dolor, ujú. porque pues es un derecho universal. ajá. Y, O sea, y- perdón, que te interrumpa, ¿no? hay lineamientos para la prescripción segura de opioides, no es nosotros dejar y darles un frasco con 100 tabletas de morfina o de oxicodona y ya, Y y ya, ¿no? desentendernos, o sea, tenemos, como dice Juan, que estar atentos e ir haciendo las combinaciones que sean, pertinentes o los cambios, como dice él, Ok, que es ok. lo que habla de la rotación, ¿no? Y de lo más difícil, que a lo mejor nadie nos gusta hablar, yo me deja decirles que fue una coincidencia del destino y de la vida. Juan le estuvo manejando el dolor a mi padre en su etapa terminada ahí con cáncer, que no sabíamos, que tú y yo no nos conocíamos, nada más por las habladurías de ahí de mi Así papá, es. que me decía hasta años después, cuando yo regresé, que coincidimos y en la vida nos trajo acá y ahora estamos juntos. El cáncer es una de las etapas que maneja mucho, que los manejan ustedes como algólogos. Em, Hay diferentes manejos, tanto tomados, parches,
cómo existe la presentación para quitar el dolor en los pacientes? Bueno, me da mucho gusto saber que están juntos, ¿no? O sea, No, hay Marcela tiene mucha más años desde el internado, Marcela. A ti te conozco desde el eso es un internado. breve ataque de celos. No, No, pero hay muchas presentaciones de los medicamentos, o sea, muchas, eso habla de las vías, ¿no? De las Tenemos vías, vía oral, exacto. vía Ajá. intravenosa, vía intramuscular, o sea, transdérmica, que son los famosísimos parches. Toda la gente generaliza y dice parches de morfina. Hay parches de fentanilo, que es un opioide fuerte, y hay parches De aquí en nuestro país, de buprenorfina, que es buprenorfina. otro opioide fuerte. O sea, ¿qué es un opioide fuerte? Un derivado de la morfina que tiene efecto igual o mayor a la morfina. Eso es un Okey. opioide fuerte, ¿no? Las presentaciones y el medicamento lo vamos adecuando de acuerdo a cada persona, desde su edad, su peso, su talla, la enfermedad que tiene, el pronóstico que tiene, sus susceptibilidades, alergias. O sea, es hacerle un traje a la medida a cada persona Para respecto a sus los medicamentos, requerimientos, para ¿no? sus Para su requerimientos, dolor. para su enfermedad e incluso su pronóstico, ¿no? y lo más importante, complementando un poquito lo que dice Marcela, lo más importante, nosotros como algólogos en los pacientes oncológicos tenemos que hacer muchísima clínica tomados de la mano con los oncólogos. ¿Por qué? Porque con los medicamentos que nosotros proporcionemos para el control del dolor, tenemos que estar en equipo para no generar problema. ¿A Okey. qué a qué me refiero? Tenemos que estar siempre atentos a los antecedentes clínicos de nuestro paciente, el problema renal, hepático, etcétera, para indicar el opioide que esté adecuado a cada paciente. ¿Por Okey. qué? Porque hay opioides que se indican en pacientes con insuficiencia renal que no les sirve para nada el riñón y los puedes utilizar con toda tranquilidad. Okey. Y hay opioides también que en pacientes que su hígado pues ya está totalmente disfuncional, pero su riñón sí, y ahí también los puedes utilizar. Entonces, dependiendo de la clínica que hagas y del análisis que hagas en equipo, eh, por eso el paciente oncológico siempre es un paciente de manejo multidisciplinario. Entre todos tenemos que manejarlo para que no haya complicaciones y que el tratamiento que tú des ayude o complemente lo que ya Sí, está por con el eso paciente. sobre todo la calidad de vida Exacto. es importantísimo. Una pregunta, desconozco hasta el momento, según yo no, ¿eutanasia Sí, autorizado, no sí, autorizada, sí, 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 sí. Ahí te ya va. existe, o sea, legalmente en México? Ahí sí, bueno, inicio con el tema. A nosotros en la Ciudad de México nos tocó participar en un foro muy interesante que tocaban este tema, porque en aquel momento los personajes políticos que estaban nos invitaron a participar en un foro de análisis de eutanasia, pero se confunde el término eutanasia. Allá en la Ciudad de México, por ejemplo, hay un término que se llama voluntad anticipada, donde el paciente en pleno uso de todas sus facultades, Okey, cuando tiene algún diagnóstico no favorable para la continuación de su su vida. existencia o de su vida, determina mediante un escrito ante notario y ante las personas de salud para que no se le apliquen medidas o terapias que prolonguen el sufrimiento Sí, o su agonía, o su ¿no? Sí, agonía. ajá. Exacto. Pero no es llegar directamente a aplicar un medicamento que sea letal en ese momento para un Okey, paciente. Por eso es que se confunden los términos de eutanasia. okey, Allá el término es voluntad anticipada para que tú puedas decidir hasta dónde quieres tú que te manejen. okey. ¿De acuerdo? Y hay otro término también, que es el de sedación terminal, que ahí sí Marcela nos puede ayudar también para complementar en la participación. Hay una técnica que nosotros utilizamos que es sedación en etapa terminal. Terminal. Esa es una sedación que se proporciona al fin, por lo regular alrededor de 72 horas de vida, se puede prolongar más, pero tiene ciertas indicaciones y es que los pacientes o las personas moribundas por lo regular de cáncer, ¿no? Pueden ser por otras enfermedades crónicas también, Pero lo más frecuente es en generalmente, ¿no? cáncer, tengan síntomas refractarios como asfixia, dolor incontrolable,
sangrados que ya no pueden ser detenidos, se proporciona algo que se llama, ese procedimiento que se llama sedación paliativa, que es inhibir el grado de conciencia que tiene la gente para que no esté sufriendo Ok. la asfixia o el dolor o la hemorragia o el síntoma o la situación por la que esté pasando. Eso no significa que sea eutanasia. La sedación paliativa no hace nada para acelerar que la persona fallezca. Entonces, estamos en cuidados paliativos, estamos en pro de la vida, estamos en contra del encarnizamiento terapéutico, que el encarnizamiento terapéutico es lo que decía Juan, hacer medidas excesivas para prolongar la vida de las personas a pesar de que no tengan calidad. Ok. Pero la sedación paliativa de ninguna manera es eutanasia. Es La eutanasia eutanasia. no es legal. En Sonora no se aplica. Hay iniciativas, además de voluntad anticipada en la Ciudad de México respecto a eutanasia, pero no se han hecho Ah, ok. ley. O sea, en nuestro país, no es todavía, legal Ok. la Sí, no, eutanasia. como el Ajá, aborto en ajá. ciertos estados. Y es Exacto. interesante lo que dice Juan, porque mucha gente piensa que voluntad anticipada o sedación paliativa son sinónimos de eutanasia, y no es No. así. Sí, eso O es sea, bueno, eso es bueno Ujú. saberlo, sí, la bueno ley conocerlo. la ley que se generó en la Ciudad de México, la ley de voluntad anticipada, la sedación terminal es parte de la ley. Entonces, y el principal objetivo o la principal regla de la sedación terminal es que no alargas ni acortas Ujú. la vida del paciente, Ok. solamente generas Confort. calidad de vida y confort en el momento, porque hay pacientes que ya no tienen ni vía oral, tienen disfunción Sí, orgánica sí, 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 múltiple, exacto, exacto. ya no tienes vías por donde alimentarlo, entonces solamente tienes una vía de hidratación. Entonces, por ahí también pasas los requerimientos calóricos que el paciente requiere para mantener sus funciones, pero el paciente y Dios van a decir cuándo, ¿no? Eso lo quise preguntar y cerrar con eso porque es una pregunta frecuente que tenemos todos como familiares que vivimos por ahí y en lo personal es algo que es, Dios guarde, no nos suceda algo, es saber decir, yo no quiero pasar por eso y tener las capacidades cuando esté consciente de todo eso es, ¿sabes qué? Yo no quiero pasar por eso y tener la oportunidad Así es. de que se me brinde eso. Para acabar, para terminar, ¿algo más que quisieras agregar? Échale, Marce. Señora, señorita, no le tenga miedo a la raquia. No quiera que su parto sea con dolor. No, la analgesia obstétrica es de gran ayuda para tu trabajo de parto y además, o sea, de que te ayuda, te da más confort, te permite disfrutarlo más y previene riesgos de complicaciones. Ya. Totalmente, muy bien, totalmente. Juan. Totalmente de acuerdo. Tengan la confianza de que el equipo multidisciplinario para atenderlas, tanto en obstetricia como en ginecología, es un equipo multidisciplinario preparado y principalmente con el objetivo de la seguridad para que todo procedimiento o todo proceso sea cómodo, seguro y que no tenga ninguna eventualidad para el futuro y pues regresen satisfechas. Eso es lo que yo iba a decir. Fíjense que cuando yo tengo como una regla, se acaba el trabajo de parto o se acaba la cesárea y les hago la pregunta en la habitación. ¿Volverías a parir? ¿Volverías a parir de esta manera? ¿Te gustó la analgesia? ¿Te gustó tu parto? ¿Volverías a hacer cesárea? ¿Te gustó? ¿Por qué? Porque eso me va a dar la pauta de cómo se sintieron ¿Cómo fue su durante el experiencia? trabajo de parto, cómo le fue durante la cesárea. Y hasta la fecha ha habido cosas al revés. Hay pacientes que tuvieron parto y de segundo fue cesárea y dice, no manches, 1000 veces una cesárea que aquel parto. Y gente al revés, Viceversa. ¿no? Que tuvieron parto, perdón, tuvieron cesárea y luego pudieron parir. Es una maravilla el parto, ¿ok? Entonces, pero hay las dos versiones y les digo, ¿cómo te sientes tú? Sé que yo siempre les digo es cómo te sientes, lo individualizo. Y es cómo te sientes tú y que tenemos a la mano
la analgesia en un trabajo de partos para mí es maravilloso. Otra cosa muy importante, sí existen complicaciones en todos los procedimientos en medicina. Afortunadamente son muy baja la incidencia, pero lo importante es que sepan que los profesionales estamos preparados para resolver esas complicaciones. No nada más nos dedicamos a todo lo que sale bien. Sí, claro. Cuando algo no sale bien, estamos preparados para, miren, hasta se me prenden los focos de la emoción de estar hablando. Estamos preparados para resolver las complicaciones. No, Siéntanse seguros y disfruten este proceso de la maternidad que es fabuloso. y ojo, si no quieres, el analgesia es muy respetable. O sea, yo sí les digo, ¿no quieres? Ok, está bien. Porque lo respeto. Te va a ir mejor, ¿no? Pero yo las entiendo. Yo nomás quiero despedirme aquí, agradecerles a los dos, tenerlos por acá. Hombre, muchas gracias por la Trabajo invitación. sumamente a gusto y en confianza. Ambos buenísimos para el dolor. Gracias por estar acá y poderme acompañar el día de hoy. Gracias Al a ti. contrario, gracias por la Pendiente, ¿no? invitación. La sección de mitotes de opioides, porque No, hombre, no te ese va imaginas. a estar buena. Por Ahorita les último, voy a pedir una receta, de hecho, para llevar. por último, a los papás también, ¿no? Para que entren con tranquilidad, a acompañar a su esposa y Que no se todo. nos desmayen. Nosotros somos expertos en reanimar maridos desmayados, así que no mero. tengan miedo de Los entrar a quirófano. se cachamos, los preocupen. reanimamos y les echamos airecito y todo. Ajá. No se preocupen, nosotros nos encargamos. Eso también es bien importante, ¿no? O sea, los eventos, cuando todo se va dando, cuando no hay dolor y todo, son mucho más divertidos, o sea, los disfrutamos todos Totalmente. juntos. Claro. Sí, sí, Este sí. equipo específicamente disfrutamos muchísimo. Hacemos una fiesta, ya este. sea en la sala de parto o en el quirófano, comúnmente es porque es la fiesta de ustedes, es su fiesta. Ustedes nos invitaron a formar parte de su fiesta y al nacimiento de su bebé, así Es- que ahí claro. es formar su fiesta. Es que cuando le explicas tanto a la paciente como al esposo todo el proceso, no, hombre, entran confiadísimos Hasta la a música pueden participar. escoger, así que... No, y las fotos, ¿no? Las fotos. Muy no se importante, imaginan las buenísimos fotos. para tomar fotos. Porque vale más que nos critiquen las fotos a nosotros y no a la pareja, ¿no? No, sí, ándale, el marido Claro. entra muy seguro porque Claro. ya le quitamos la Que él responsabilidad se de las dedique a fotos. hacerle cariñitos. Claro. Así es. Él al apoyo y listo. Ujú. Muchas gracias de nuevo. Gracias a Hombre, al ti, Gonzalo. contrario, por gracias por la tenernos acá. invitación. Gracias a ustedes por un episodio más. Esto fue Fuera del Consultorio.